Y quiero invitarte a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Esta es la historia de la conversión del apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser un gran líder, antes de ser un pastor de pastores, antes de ser el escritor de la parte más grande del Nuevo Testamento, y antes de ser un hombre guerrero de fe, Pablo era Saulo, un joven que perseguía a los cristianos. Y en Hechos capítulo 9, verso 1 al 5 encontramos la historia de cómo Jesús se encontró con él. Escucha lo que dice aquí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema perseguido mientras persigo. Di conmigo: perseguido mientras persigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todos los que estamos aquí, los que están viendo en línea, los que en algún momento escucharán este mensaje. Porque yo creo, Dios, que mientras nosotros estamos ocupados persiguiendo cosas en el mundo, tú nos estás persiguiendo a nosotros. Y toda persona que está escuchando este mensaje necesita saber que Jesús la está persiguiendo. Gracias, Señor, porque creemos firmemente que en ti hay lo que en ningún otro lugar pudiésemos encontrar. Entonces háblanos hoy. Ayúdanos a corregir nuestro enfoque y a entender el valor incalculable de ti, el valor incomparable que hay en la salvación que solamente tú puedes dar. Gracias porque tú no te cansas, y gracias porque no nos dejas como nos encontraste, y gracias porque no te das por vencido aun cuando nosotros nos debilitamos. Gracias, Señor, porque la obra que comienzas en nosotros has prometido cumplirla y terminarla. Háblanos de una manera personal. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puedes ocupar tu lugar. Perseguido mientras persigo. La Biblia es un libro tan extraordinario, no simplemente por su diversidad de literatura, y no simplemente por sus llamativas tramas y su narrativa extraordinaria, sino que la Biblia es un libro importante porque los cristianos creemos bajo convicción que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Alguien aquí cree que la Biblia es la palabra de Dios? Lo que eso significa es que cuando leemos o estudiamos la Biblia, no estamos desarrollando un mero ejercicio intelectual. No estamos leyendo simplemente otro libro. Cuando leemos la Biblia, estamos experimentando algo sobrenatural. Porque si tenemos fe y si recibimos la iluminación del Espíritu Santo, el leer la Biblia es algo que puede transformar tu vida. Porque por medio de la Biblia llegas a conocer a Dios. Por medio de la Biblia lees de manera clara y explícita el bello y glorioso evangelio de Jesucristo. Y quiero decirte que existe una corriente en nuestra era, en nuestro mundo, un movimiento de escepticismo, un movimiento de cuestionar la veracidad de la Biblia, la autenticidad de la Biblia. ¿Son hombres hablando o es Dios hablando? Hay mucha crítica acerca de la Biblia, y hoy en el mundo secular y en la academia se estudia la Biblia desde otro lente por completo. Se estudia la Biblia como un ejercicio académico. Se estudia la Biblia por su valor literario. Pero yo quiero decirte que la Biblia no es una desconexión de muchos libros que hablan de la fe y la religión y de el Dios
que reina sobre las tres religiones predominantes del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. No, yo quiero decirte que la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos eso verdaderamente, que los 66 libros que la hacen y la forman son un conjunto, que aunque cada uno tiene su historia y sus protagonistas y sus personajes, todo conecta bajo una gran historia. Esta gran historia de la Biblia corre desde Génesis hasta Apocalipsis y nos habla del mismo Dios creador, ese Dios grande y trascendente, ese Dios increíble, santo y majestuoso, que por medio de su Hijo Jesucristo se ha revelado a nosotros. Y si te puedo resumir la Biblia de Génesis a Apocalipsis bajo 4 bases de su trama, te diría que la Biblia se trata de creación. Todos digan conmigo: creación, caída, digamos caída, redención y restauración. La historia de la Biblia se puede resumir en estos 4 puntos. La Biblia comienza con una historia de creación. Dios hizo todo lo que hoy existe y creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Y cuando Dios los hizo en el huerto del Edén, al inicio, en el origen, en el Génesis, había armonía, había unidad con Dios, había unidad conyugal, había armonía con el ser propio. No había inseguridad, no había temor, no había culpabilidad, había armonía, había comunión, había bendición. Era el lugar más bello, no solamente por la naturaleza, sino porque la presencia de Dios habitaba con ellos. Y en esa comunión con Dios, el hombre no requería nada, no necesitaba de nada allá afuera, porque todo lo que necesitaba Dios se lo proveía, y todo lo que su alma más deseaba Dios se lo daba. Al inicio, en la creación, todo era bello, pero luego vino la caída. Todos digan caída. El hombre desobedeció a Dios. El hombre pecó, y cuando el pecado entró a la humanidad, afectó literalmente todo. Afectó al hombre, afectó a la creación, y esa armonía, esa unidad que existía al principio fue fragmentada. El hombre fue afectado en 3 sentidos cruciales. El primero es que la relación con Dios fue afectada. La comunión con Dios ya no estaba. El pecado nos alejó de Dios. El segundo sentido es que el pecado afectó nuestra relación el uno con el otro, porque después del pecado empezaron las consejerías matrimoniales y los apoyos conyugales y las discordias y el desacuerdo y los problemas y los argumentos y la injusticia. Pero el tercer sentido es que también el pecado afectó nuestra relación con nosotros mismos. Empezamos a experimentar inseguridad y culpabilidad y temor y vergüenza. El pecado afectó literalmente todo, pero Dios prometió enviar a un redentor. Alguien grite redención. Él prometió que vendría un Mesías, el Hijo de Dios, y que Él iba a restaurar todas las cosas, que Él iba a traer esa paz, esa armonía, esa comunión que teníamos al principio, que nosotros fragmentamos. Él iba a restaurar todas las cosas y nos iba a dar nueva vida y nos iba a restaurar con el Padre. Y ciertamente lo que Dios prometió lo hizo. Él envió a Jesucristo, pero luego Jesús dijo: yo tengo que regresar con el Padre y les enviaré al Espíritu Santo, y acá en la tierra será difícil y van a tener que aprender a perseverar, pero no se preocupen, yo volveré por ustedes. Alguien grite restauración. Cristo prometió volver por nosotros y hacer nuevo cielo, nueva tierra, y restaurar todas las cosas y llevarnos con Él en gloria para siempre, donde ya no habrá dolor, ya no habrá injusticia, ya no habrá luto. Viviremos en gloria con Él para siempre. Esta es la historia de la Biblia. Esta es tu historia y es mi historia. Esta es la historia de Dios. Pero quiero destacar algo importante en esta narrativa que acabamos de recapitular. Cuando el hombre experimentó la creación y la armonía con Dios, no estaba buscando ni persiguiendo. En otras palabras, en el origen, en Génesis, el hombre no era un perseguidor, porque tú persigues y buscas cuando algo te hace falta. ¿Estás conmigo? Tú persigues y buscas cuando algo te hace falta. No hay por qué ir a cazar si en casa hay comida. No hay por qué ir y trabajar allá afuera si en casa hay bendición. Entonces en el huerto tenían todo. El hombre no era perseguidor, el hombre tenía todo lo que necesitaba. Pero después de la caída, después del pecado, el hombre perdió todas las bendiciones con Dios, todos los beneficios de la presencia de Dios. Y cuando el hombre fue separado de Dios, comenzó el hombre a ser un perseguidor.
Déjame decirte que el ser humano desde la caída ha estado persiguiendo. Hemos estado corriendo, buscando por todos los rincones de la tierra donde encontramos lo que teníamos al principio. Hemos estado buscando esa armonía, esa paz, esa justicia, esa satisfacción que Adán y Eva tenían en el Génesis, en el origen. Pero el hombre busca en todos los lugares, menos en el lugar correcto. Buscamos en las cosas del mundo, buscamos en las experiencias, buscamos en los placeres, buscamos en posesiones materiales y tratamos de encontrar en la creación lo que solo hallaremos en el Creador. Escúchalo de esta manera. El filósofo francés, el teólogo y filósofo francés llamado Blaise Pascal, que vivió en el siglo XVII, escribió en una ocasión lo siguiente. Escucha esta frase. Él dijo: hay un vacío del tamaño de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por Dios el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Blaise Pascal dijo: en todo ser humano hay como un vacío del tamaño de Dios, y lo único que puede llenar el vacío de un tamaño de Dios es Dios mismo. Pero el ser humano va vagando por la tierra, llenándose de experiencias, acumulando relaciones, acumulando posesiones, tratando de llenar este vacío. Y es un autoengaño, porque nos llenamos momentáneamente, pero el vacío perdura y el vacío persiste porque es del tamaño de Dios. Y si el vacío es del tamaño de Dios, nada en esta tierra lo puede llenar. Es como cuando tú y yo éramos niños y quizá tu mamá estaba preparando un alimento, esos riquísimos que tarda tiempo. Porque ¿cuántos saben que lo rico tarda tiempo? ¿Verdad que sí? Lo de comida rápida pues no es tan rico, pero es rápido. Pero lo rico tarda tiempo. Entonces quizá cuando eras niño, mamá estaba preparando un alimento riquísimo y tú querías esperar, tenías hambre de ese alimento porque ese es de casa y ese te va a nutrir y ese te va a satisfacer. Pero por la desesperación de tener que esperar que el alimento esté listo, te metías en la cocina cuando mamá no miraba e ibas comiendo cositas que encontrabas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Unas papitas por aquí, una sodita por allá, un plátano por acá. Y aunque al final te sentías lleno, cuando llegó el tiempo de comer, estabas lleno, pero no satisfecho. Porque no comiste bien, porque probaste de mil y un cosas. Y cuando te sentaste a la mesa enderezada y viste ya el alimento sólido y rico, dijiste ya no, porque me siento lleno, pero no satisfecho. Y esta es la historia del ser humano. El ser humano va desesperado buscando un bocadillo por allí, unas papitas por acá, una soda por allá, un postrecito por allá. Y aunque está lleno, no está satisfecho. Yo quiero saber si hay alguien aquí este día que se siente lleno pero no satisfecho. O sea, tienes trabajo, tienes bendiciones, tienes muchas cosas. Miras en tu entorno y dices: estoy lleno, o sea, tengo cosas, pero ¿por qué sigo persiguiendo? Si tengo cosas, ¿por qué sigo afanado? Si tengo y he comido, ¿por qué sigo con hambre? Porque hay una diferencia entre llenarte con cosas que momentáneamente satisfacen y llenarte con algo que te satisface a tal grado que nunca jamás bebes ni tienes hambre de nuevo. Ese es el vacío del tamaño de Dios. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 9, nos encontramos con la historia de un hombre llamado Saulo que estaba persiguiendo. Este hombre estaba persiguiendo. Estaba determinado por lograr ciertas cosas en su vida. Y déjame decirte un poquito de Saulo, porque eventualmente él es conocido como el apóstol Pablo. No que él haya cambiado su nombre, sino que Saulo era su nombre hebreo y Pablo era simplemente la versión gentil, la versión grecorromana. Entonces él usaba a Pablo más en el ministerio para poder conectar con gente de otras culturas. Pero es lo mismo, su nombre era Saulo. Y Saulo, que era de Tarso, de una región que en nuestra era moderna sería Turquía, él comenzó desde muy pequeño en la religión judía a estudiar la ley de Dios. Saulo era este tipo de niños tan determinados. Tú sabes, estos niños que cuando están pequeñitos les preguntas, tienen 4 o 5 años, ¿qué vas a hacer? Y te dicen con una determinación: yo seré doctor. Y tú dices, bueno, pues es una bonita meta, pero pues con los padres que tienes a ver si te sale, ¿verdad? Pero dicen, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero luego el niño lo cumple, lo hace.
se propone, es visionario, es emprendedor, se determina, lo logra. Y aunque se crió en el lugar equivocado, aunque no tiene todos los recursos, aunque papá y mamá quizá no lo motivan, lo logra. Ese tipo de gente que nos inspira, que dices, humanamente hablando, tienen todas las credenciales de alguien que ha superado, de alguien que ha estudiado, de alguien que ha logrado grandes cosas. Saulo era ese tipo de persona. Desde muy pequeño él amaba la ley de Dios. Y él tenía una visión, una determinación. Él quería ser un fariseo. Él quería ser en la religión judía un hombre que estudiaba la ley, un hombre religioso, un hombre respetado, un hombre de prestigio. Y no solamente lo quería hacer, lo logró. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, y también en algunas cartas tenemos estas pequeñas autobiografías de Pablo, de Saulo. Y él nos dice por su propia palabra que él se crió en la religión judía como no simplemente un adherente, sino como un hombre devoto. Saulo nos dice que él era considerado un hebreo de hebreos. En otras palabras, él era legítimo. Él no era uno de estos domingueros, él iba en serio todos los días. Él estaba comprometido. Él era un hombre celoso por la ley. Él era un hombre conocedor de la palabra. Y él fue entrenado bajo un mentor llamado Gamaliel, que en su día era un líder de mucho prestigio en la religión judía y era un doctor de la ley. O sea que humanamente hablando, Saulo tiene todas las credenciales. Saulo era judío, pero ciudadano romano. Conocía la ley de Dios, pero también la filosofía griega. Era un hombre capacitado. Y aún en su temprana edad de joven, Saulo comenzó a desarrollar una determinación por perseguir a los cristianos. Porque Saulo quería destacar, y yo quiero enseñarte esto en Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. Esta es la primera ocasión en la cual en el libro de los Hechos se nos habla de este joven Saulo. Y quiero que veas cómo él aparece a la narrativa de la Biblia. Dice Hechos 7, 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí la Biblia está hablando de un hombre llamado Esteban. ¿Cómo se llamaba este hombre? Esteban era un diácono, un servidor de la iglesia primitiva. Y Esteban era un hombre fiel, un hombre servidor. Pero también era un hombre que reflejaba el amor de Cristo, que irradiaba con la luz de Cristo. Y tú sabes que si vives en una sociedad oscura y corrupta, pero tú estás lleno de la luz de Cristo, tú eres problemático, porque hablas la verdad de Dios. Y Esteban era este tipo de persona. Él era problemático para los judíos porque hablaba y vivía la verdad de Dios. Y se enardecieron tanto contra este hombre que llegaron al punto de no simplemente juzgarlo, sino querer matarlo. Y en Hechos capítulo 7, Esteban va a ser el primer mártir de la iglesia primitiva. Pero mientras se están preparando para matar a Esteban, aparece Saulo. Mira esto. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces los judíos están arrastrando a Esteban, porque Esteban comenzó a predicar la verdad de Dios y no lo soportaban. Comienzan a arrastrarlo a las afueras de la ciudad, comienzan a apedrearlo. Y cuando se van quitando sus ropas y vestimentas para que no impidan su ira, las tiran a los pies de un joven que se llamaba... Aquí aparece Saulo en la Biblia. Saulo está creciendo en el conocimiento de la ley, es adherente y devoto a la religión judía. Y él dice: si esto es lo que tengo que hacer para ganarme el respeto de los líderes, si esto es lo que tengo que hacer para ganar prestigio, estoy dispuesto a ser testigo de cómo matan a este hombre. Y no simplemente seré testigo, estaré de acuerdo, porque estoy persiguiendo algo. Saulo estaba haciendo ¿qué? Estaba persiguiendo algo. Él estaba determinado. Y quiero enseñarte un pasaje más. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. Unos versos después, Hechos 8, verso 1 al 3, dice aquí: y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, Saulo estuvo de acuerdo
con lo que le hicieron a Esteban, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Saulo estaba persiguiendo una religión. Saulo estaba persiguiendo una reputación ante los hombres, y tenía tanta determinación que él estaba dispuesto a ir y perseguir a cristianos. Saulo dijo: yo no quiero ser de los que simplemente miran, yo quiero ser parte de la acción. Y sabes, es algo tan animador para nosotros que la Biblia no simplemente nos hable de estos grandes héroes de su fe, de la fe en los momentos grandes y victoriosos de su vida, sino que la Biblia también nos habla del antes de sus procesos, el antes de que vinieran al Señor. Y quiero que visualices conmigo a Saulo. Saulo, siendo un líder apasionado joven, iba a las casas de los seguidores de Cristo, tocaba las puertas, y cuando le abrían, arrastraba a los hombres y a las mujeres. Te puedes visualizar a Saulo arrastrando a una mujer. Vienen corriendo los niños y a él no le importa, porque él está persiguiendo algo, porque él tiene tanta determinación, porque él quiere lograr la reputación humana, porque él quiere ganarse el favor de Dios. Saulo estaba persiguiendo algo, y lo primero que aprendemos en este pasaje es algo en lo cual nos podemos relacionar a Saulo de Tarso. Como Saulo estaba persiguiendo, todos aquí estamos persiguiendo algo. Todos aquí estamos persiguiendo algo. En el caso de Saulo, él perseguía una reputación. Él perseguía ganarse el favor de Dios. Pero escúchame, hay algo tan revelador en esa búsqueda que el hombre persigue. Hay algo tan revelador, y es lo siguiente: si tú y yo perseguimos tanto, estamos indicando que algo nos hace falta. En otras palabras, el hecho de que el hombre persiga tanto, ya sea dinero, ya sean posesiones, ya sea validación, ya sea amor, el hombre persigue tanto, es un constante recordatorio de que tú y yo no somos autosuficientes, de que tú y yo tendríamos todo lo que necesitamos, pero no es así. Perseguimos porque tenemos limitantes, perseguimos porque tenemos necesidades. Otra manera de decirte esto es de la siguiente manera: enséñame lo que persigues y te revelaré lo que necesitas. O sea, como cuando alguien viene y te dice: ¿cómo me veo? Y tú dices: bien. No, pero dime cómo me veo. Bien. No, dime en serio cómo me veo. Y tú dices: oye, mejor dime tú lo que estás buscando y te lo digo y quedamos bien, más fácil. Porque lo que tú estás persiguiendo revela lo que necesitas. Cuando estás persiguiendo la gloria del hombre, es muy probable que te hace falta alguien que te diga: hey, te amo tal cual eres. Cuando estás buscando muchas posesiones, te hace falta contentamiento con lo que ya tienes. Cuando estás buscando gratificación de los hombres, te hace falta cimentar tu identidad. Lo que tú persigues revela algo de tu alma. Entonces dile a tu vecino: cuidado lo que persigues. Díselo así, díselo con una actitud así como: cuidado lo que persigues. Porque revela algo de nosotros. Entonces no tenemos que conocer las profundidades del alma de Saulo. Podemos ver lo que él perseguía, y lo que él perseguía nos revela un poquito acerca de él. Saulo estaba persiguiendo por el vínculo de la religión. Si yo logro arrestar a cristianos, perseguir a cristianos, voy a crecer en posición religiosa, voy a crecer en prestigio social, voy a ser respetado ante los míos. Gente me va a ver y va a decir: ese es Saulo, el que encarceló a 1000, ese es Saulo, el que destruyó 20 iglesias, ese es Saulo, el que defiende la ley de Moisés. Saulo quería escalar, Saulo tenía pasión y entrega, porque él estaba persiguiendo el favor de Dios, él estaba persiguiendo el ser respetado por los hombres. Pero lo que Saulo se tenía que dar cuenta es que lo que él estaba persiguiendo nunca lo iba a saciar. Lo que él estaba persiguiendo nunca lo iba a llenar. Y quizá en el día de Saulo él estaba persiguiendo la religión. Quizá tu vínculo y el mío sean diferentes,
Pero yo meditaba entre las muchas cosas que perseguimos hoy en día. Yo creo que en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo moderno, hay 4 cosas que todos perseguimos. Y la primera es, yo creo que todos perseguimos la felicidad. Si yo simplemente puedo ser feliz, ya no sufrir, ya no sentir dolor, que todo esté en orden, que todo esté en paz. Tú sabes, ese sueño americano, tener, ¿verdad?, una casa pagada y tener un carro pagado y tener buenos hijos ya pagados y recibidos y universitarios y allá afuera, ¿verdad? Y tener eso ya acabado y tener un buen almacén de dinero por si algo sucede, una buena contingencia, y saber invertir y tener un buen retorno y prepararme para jubilarme millonario e irme a la playa y vivir el resto de mis días en paz. Ese es el sueño americano. Creemos que eso nos va a hacer felices. Perseguimos la felicidad. La segunda cosa que perseguimos en nuestros días es el placer. Perseguimos este sentimiento de sentir un gozo, una alegría humana, de sentir algo así que te satisface, que te llena momentáneamente. Y sabes, para nosotros en nuestro mundo la felicidad y el placer van de la mano. Si no sientes placer, no eres feliz. Y por eso el mundo dice, si no estás sintiendo placer, tú no eres feliz. Esa lógica aplica a todo. Este matrimonio ya no te trae placer, no, entonces no eres feliz. Entonces déjalo. Este compromiso ya no te trae placer, no, entonces no eres feliz, déjalo. El mundo nos dice, persigue el placer. Número 3, tercera cosa que perseguimos la satisfacción. Y en contraste al placer, te hablo de una satisfacción que significa cuando te sientes completo, cuando te sientes pleno. Buscamos ese cuadro final donde no me hace falta nada, porque con mis manos lo obtuve todo, lo pude adquirir todo. Perseguimos la satisfacción y por último perseguimos el significado. Aquí nos relacionamos con Saulo. Todos nos queremos sentir significantes, todos queremos tener un sentido de valor en la sociedad porque hemos hecho algo, porque hemos dejado algo, porque somos importantes. Todos buscamos significado. Y quiero aclarar algo, no quiero que me malentiendas. Yo pienso que la felicidad, el placer, la satisfacción y el significado son cosas buenas, no son cosas malas. El problema no es desear felicidad, placer, satisfacción y significado. El problema es buscar esas cosas en los lugares equivocados. El problema es buscar esas cosas en el mundo. O sea, déjame decírtelo de esta manera. Buscar en la tierra cosas que la tierra te puede dar no es malo, porque Dios dio bendiciones en la tierra, bendiciones terrenales, digamos, que aquí en la tierra se pueden encontrar. El problema no es buscar cosas terrenales en la tierra, el problema es buscar cosas celestiales en la tierra. Hay cosas que la tierra me puede dar. En la tierra puedo disfrutar de una bella familia, en la tierra puedo tener un buen trabajo, en la tierra puedo prosperar, pero la tierra no me puede dar satisfacción eterna. La tierra no puede sanar mis heridas. La tierra no puede curar lo más profundo de mi alma. La tierra no puede darme una nueva identidad. Eso solo viene del cielo. Eso solo lo da Cristo Jesús. El problema empieza cuando tú y yo perseguimos en la tierra lo que solo podemos encontrar en el cielo. Entonces es buscar en el lugar equivocado. Pero en segundo lugar, el problema viene cuando no solamente buscamos en el lugar equivocado, sino cuando hacemos de esas cosas dioses, en lugar de entender que esas cosas son bendiciones de parte de Dios. O sea, la perspectiva humana es felicidad, satisfacción, placer y significado. Ustedes son mis dioses y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Estoy dispuesto a esmerarme como Saulo. Estoy dispuesto a tumbar puertas. Estoy dispuesto a perseguir el sueño. Estoy dispuesto a hacerme esclavo del trabajo y el comercio para ganarme esos dioses y para recibirlos. Pero la realidad es que prometen mucho pero nunca cumplen. Pero cuando tú corres a Dios, esas cosas, felicidad, satisfacción, placer, significado, son bendiciones que vienen de parte de Dios. Y cuando por momentos no te sientes feliz, y cuando por momentos no tienes placer, y cuando por momentos no te sientes tan significativo, no pierdes tu enfoque porque dices, sigo teniendo la fuente, sigo teniendo a Dios. Entonces mira, como Saulo, nosotros también estamos persiguiendo.
Y nunca vamos a encontrar en la tierra lo que solamente Dios nos ofrece. Por eso volvemos a Blaise Pascal. Blaise Pascal nos dice: este vacío de tamaño de Dios nada lo va a llenar. Tú corres a Dios y encuentras en Dios todo lo que tu alma necesita. Encuentras la felicidad, disfrutas del placer más grande. No hay senda, no hay camino que se compare al camino del justo. No hay camino que se compare al camino del Hijo de Dios. No hay gozo más grande que ser hijo de Dios. Porque sabes que perseguir es desgastador. Perseguir desgasta tus pies. Y cuando tú vienes a Cristo, yo quiero argumentar que cuando el ser humano viene a Cristo, por primera vez en su vida respira. Porque cuando tú vienes a Cristo y recibes todo lo que estabas buscando en Él, por primera vez en tu vida le haces: ya no tengo que perseguir, ya no tengo que correr, ya no tengo que vagar, ya no tengo que mendigar, ya no tengo que rogar, ya no tengo que hacerme 1001 pedazos, ya no tengo que adorar a dioses falsos y ya no tengo que pisar cada rincón de la tierra. He encontrado aquel que mi alma anhelaba, he encontrado todo lo que buscaba. Cuando vienes a Cristo, encuentras todo lo que necesitas. Cuando vienes a Cristo encuentras todo lo que necesitas. Entonces mira, Saulo estaba persiguiendo una religión, pero acá te quiero dejar con esto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Unos están como que, pues no sé, estoy nervioso. Pero aunque no estés listo, ahí te va. Saulo estaba ocupado persiguiendo. Lo que Saulo no se había dado cuenta es que Cristo estaba ocupado persiguiéndolo a él. Toca a alguien que está a tu lado y dile: cuidado que te persiguen, cuidado que te persiguen. Díselo, cuidado que te persiguen. Hay alguien que no anda bien con la ley, está sudando, no te pongas nervioso, es figurativo. Es figurativo. Dile a alguien: cuidado que te persiguen. Saulo estaba ocupado persiguiendo la religión, persiguiendo el reconocimiento humano. Lo que Saulo no sabía es que Cristo lo estaba persiguiendo a él. Tú pensabas que llegaste al servicio de las 11:15 porque quieres cumplir con religión, porque quieres sentirte un poquito mejor, porque eso es lo que hacemos los del sur en Texas los domingos. Pero lo que tú no sabías es que Cristo te vino persiguiendo el domingo a las 11:15 y hoy Él tiene una cita contigo en camino a Damasco. Lo que Saulo no sabía es que mientras él perseguía, él estaba siendo perseguido. Y yo quiero enseñarte esto porque esto es poderoso. El verso 3, volviendo a Hechos 9, verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay dos cosas súper poderosas que te quiero enseñar. Lo primero está explícito en el pasaje. Cuando Jesús lo llama por nombre. ¿Cómo lo llama? Es que tú y yo pensamos que Dios no sabe nada de nosotros. Tú sabes, como cuando venimos a la iglesia con esa actitud como que: ay no, que Dios no se dé cuenta, que Dios no se dé cuenta. Él ya sabe. Saulo, Saulo. Y mira la pregunta. Aquí está lo primero que te quiero enseñar, poderoso. Mira la pregunta: ¿por qué? ¿Me qué? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo fue al sumo sacerdote pidiendo cartas de autoridad para perseguir ¿a quiénes? ¿Viste eso? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues a mí? Esto me enseña algo poderoso. Detrás de lo que tú estás persiguiendo, estás realmente persiguiendo otra cosa. Fíjate, Saulo creía que estaba persiguiendo a cristianos, pero él realmente estaba persiguiendo a Jesús. O sea, en otras palabras, Saulo estaba persiguiendo reputación religiosa, pero lo que realmente estaba persiguiendo era escuchar la voz de su creador: Saulo, Saulo, yo te amo tal cual eres. No necesitas la reputación del hombre.
O sea, detrás de lo que yo persigo, estoy persiguiendo algo diferente. Detrás del dinero estoy persiguiendo seguridad. Detrás de cada beso estoy persiguiendo satisfacción. Detrás de cada toque estoy persiguiendo aceptación. Detrás de cada reconocimiento estoy persiguiendo valor. Detrás de lo que persigo estoy persiguiendo algo. ¿Y cuántos saben que a veces estás persiguiendo y ni sabes por qué estás persiguiendo? Y no te das cuenta hasta que Dios te habla. Y Dios te dice: hey, eres inseguro. ¿Yo? Nada que ver. O sea, solo le pido a todos que me reconozcan como 1000 veces al día. Solamente me miro como en todos los espejos. Solamente tengo como 50 fotos de mí. Y solamente me golpeo y me pisoteo como cada minuto del día. Pero yo no soy inseguro. Y Dios dice: hijo, Saulo, ¿crees que estás persiguiendo cristianos? ¿Crees que estás persiguiendo reputación? Hijo, me estás persiguiendo a mí. Lo que realmente necesitas, yo lo tengo. Eso es lo primero que Dios nos enseña. Detrás de lo que perseguimos estamos persiguiendo algo más. Pero en segundo lugar, quiero que veas cómo el encuentro entre Jesús y Saulo se realiza. Porque yo quisiera decirte, para una buena historia de perfil cristiano, quisiera decirte que Saulo es quien corrió a una casa de cristianos, tocó en una iglesia hogar, en una casa, en una mini iglesia, y les dijo: oigan, ya no soporto más mi vida miserable. Estoy cansado de ser reconocido por los judíos. Estoy cansado de mis altas credenciales. Estoy cansado de ser súper intelectual. Estoy cansado de ser exitoso en todo lo que hago. Ya estoy harto de ser exitoso. Quiero a Jesús. Quisiera decirte que eso es lo que pasó. Que Saulo llegó al foyer. Que los de bienvenida le dijeron: hola, te ves increíble. Y él dijo: oh, gracias. Y que entró y se vino al altar. Y que interrumpió al predicador y dijo: yo soy la oveja perdida. Y oramos por él y se convirtió y lo pusimos en Instagram y se ve fenomenal. Yo quisiera decirte que esa es la historia, pero la realidad es que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo el mundo. O sea, mira lo que dice el verso 3: mas yendo por el camino. ¿Mas yendo por el qué? Él andaba en el camino, iglesia. Él iba en camino a Damasco. Él andaba en lo suyo, como tú y yo andábamos en lo nuestro. Trabajo, dinero, cosas, logros, satisfacción, felicidad, placer, significado. Y ahí íbamos trabajando, esforzándonos, corriendo, persiguiendo. Y mientras perseguíamos, Cristo nos perseguía a nosotros. Jesús llega y comienza a tener este encuentro con él. Déjame decirte que la historia de Saulo es más como la tuya y la mía de lo que nos imaginamos. Porque hay alguien que aquí dice: no, Pastor Benji, yo sí llegué a la iglesia. Escúchame, llegaste a la iglesia porque Él te buscó primero. Le amaste a Él porque Él te amó primero. Recibiste el mensaje porque Él se reveló primero. Recibiste sanidad porque Él te dio el poder primero. Estamos aquí no porque nosotros llegamos, estamos aquí porque Él nos perseguía. La historia del evangelio no es que el hombre edificó una torre de Babel y alcanzó la santidad de Dios. La historia del evangelio es que el Dios santo vino por medio del Hijo y santificó tierra inmunda y purificó labios inmundos y redimió a pecadores y sanó enfermos y perdonó y liberó e hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. El evangelio no es que yo perseguí a Dios, es que Dios me persiguió a mí. That's the gospel. Ese es el evangelio. I was busy chasing, but He was busy chasing me. Yo estaba ocupado persiguiendo, pero Él estaba ocupado persiguiéndome a mí. Ese es el evangelio. Y quiero decirte algo acerca de Dios. Nadie persigue como Dios. Nadie persigue como Dios. Sabes, hablamos y correctamente hablamos de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios. Pero esta mañana yo te quiero hablar de un atributo de Dios que no es tan popular. ¿Estás listo? Hablamos de la bondad de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios. Hoy yo te quiero hablar de la determinación de Dios.
Dios persigue como nadie. Dios es el perseguidor por excelencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se cansa, Dios no se debilita, Dios no toma siestas, Dios no toma vacaciones. Cuando tú estás durmiendo, Dios te está persiguiendo. Cuando tú estás escapando, Dios te está persiguiendo. Puedes ir a otro rincón del planeta Tierra, pero ahí está Jehová listo para encontrarte. Puedes esconderte debajo de la cama, puedes esconderte detrás de tu apariencia fuerte, puedes esconderte detrás de tus cosas, pero allí te hallará el Señor, porque Jesús persigue como nadie. Yo estoy ocupado persiguiendo, tú estás ocupado persiguiendo, pero Cristo está ocupado persiguiendo también. Y la pregunta es: ¿quién va a ganar? Tú persigues, Él persigue, ¿quién va a ganar? O sea, yo voy detrás de las cosas del mundo, ¿verdad? Felicidad, satisfacción, placer, significado. Yo voy tras ello, pero mientras yo voy persiguiendo, Él me va persiguiendo a mí. Y la pregunta es: ¿quién va a ganar? Dios no se cansa. Dios persigue como nadie. Déjame leértelo de esta manera. Salmo 139, verso 1 al 8. Escucha lo que dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Mira lo que dice el salmista. Déjame ponértelo en términos modernos. El salmista dice: Jesús persiste y persigue como nadie. Tú puedes correr a lo más alto de los cielos, puedes nadar hasta lo más profundo del océano, y allí te va a encontrar el Señor. Cuando yo leo este salmo, resuena en mi alma, conecta conmigo, porque esa es mi historia. Yo me crié en la iglesia y recuerdo huir de Dios. Recuerdo escuchar a predicadores que venían y me decían: Benji, Dios te va a usar, y Dios va a usar tu vida para algo, y tú te vas a comprometer al Señor. Y yo rechazaba esas palabras, porque como Saulo estaba persiguiendo algo. Quizá allá afuera voy a encontrar algo mejor. Quizá papá y mamá me encubrieron en un mundo bonito, conservador, pero allá afuera hay felicidad. Quizá hay cosas más grandes allá. Y yo quise correr e huir de la presencia de Dios. Pero llega un momento en tu vida, llega un encuentro como el de Saulo de Tarso en camino a Damasco, que mientras tú estás ocupado persiguiendo, Jesús te persigue a ti. Que en cada toque, cada experiencia, cada cosa que buscas y no hayas lo que buscas, Él te está persiguiendo. Él viene detrás de ti. El salmista dice: ni siquiera he dicho las palabras y ya las conoces. Tú crees que esto de que Cristo va a cambiar tu vida fue una idea de último instante. Tú crees que Dios está sentado en su trono y te está viendo y está: bueno, llegó al servicio de una vez, salvación. Escúchame, Dios viene persiguiéndote desde el día que tú naciste. Dios viene persiguiéndote desde el día que tú naciste. This was a long chase. Este fue un camino largo. Él viene persiguiéndote desde el día en que tú naciste. Sí es cierto que la Biblia nos dice que nosotros buscamos a Dios, pero la Biblia también nos enseña que le buscamos porque Él nos buscó primero. Desde el principio ha sido así. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, la Biblia dice que Adán y Eva huyeron por temor, por culpabilidad, se escondieron, pero Dios los persiguió. ¿Quién los persiguió? Y dice Génesis 3 que la presencia de Jehová estaba entre los árboles del huerto y ellos estaban escondidos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En otras palabras, te estoy persiguiendo. Te estoy persiguiendo.
Te estoy buscando. Desde el inicio Dios ha estado persiguiendo al hombre. Esta es la historia de Jesús. Él es el buen pastor que persigue a la oveja perdida. Él es aquel que busca la moneda perdida y le restaura su valor. Él es aquel que vino y le dijo a Zaqueo: bájate del árbol que nos vamos a tu casa. Él es el que se sentó muy casualmente en el pozo de Jacob en Samaria para encontrarse con la mujer samaritana y decirle: ve y llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Y le dijo: ciertamente has dicho, has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás no es tu marido. Es Cristo el que dijo: yo tendré un encuentro contigo, yo tengo algo para ti. Es Cristo quien nos persigue a nosotros. Y yo quiero ilustrártelo de esta manera. Esta es la historia del evangelio. Mira, vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que Kai, que está aquí, él nos representa a nosotros. Él te representa a ti, él me representa a mí. ¿Él representa a quién? Nosotros. Él te representa a ti, me representa a mí. Gideon, que está acá, él representa a Dios. ¿A quién representa a él? Dios. Dios está aquí con sus manos extendidas. Dios es el único que tiene la verdadera felicidad, el placer, la satisfacción y el significado que todo ser humano busca. Y al inicio, en Génesis, en el huerto, como estudiamos hoy, el hombre tenía todo en Dios. El hombre estaba en comunión con Dios. Con Dios teníamos todo lo que estábamos buscando. No había por qué perseguir, no había por qué desgastar tus pies. Ya tienes todo lo que estás buscando en Dios. Pero luego entró el pecado. ¿Y sabes qué hizo el pecado? El pecado quebró nuestra relación con Dios. El pecado nos separó de Dios y el pecado nos llevó muy lejos de la presencia de Dios. Ya no tenemos la felicidad y el gozo que teníamos en Dios. Y luego el libro de Romanos nos dice esto: el pecado nos separó de Dios, pero en nuestro pecado y concupiscencia nos dejamos llevar por las cosas de la tierra y amamos más lo creado que el Creador. Entonces dejamos de buscar a Dios y comenzamos a mirar las cosas de la tierra. Y comenzó la gran carrera del hombre de perseguir y buscar lo que tenía al principio, pero ahora en los lugares equivocados. Y ahora tenemos un mundo que te dice: te ofrezco felicidad, satisfacción, placer, significado, pero tienes que perseguirme. Y aquí estamos. ¿Quién es Él? Nosotros. Acá estamos corriendo, persiguiendo de lunes a domingo. Si solo trabajo un poquito más, adquiero un poquito más, recibo un poquito más. Y aquí está el engaño del mundo. Extiendes tus manos, sientes que ya lo tienes, pero promete y no cumples. Una fantasía. Entonces sigues persiguiendo. Promete, pero no cumples. Una fantasía. Y déjame decirte dónde entra el evangelio. Dios no nos dejó persiguiendo en vano para siempre. El evangelio no es que Saulo reconoció: hey, esto no me llena, voy a correr al Dios que lo tiene todo. No, Saulo estaba persiguiendo. Tú y yo estamos persiguiendo. Pero el glorioso evangelio es que mientras nosotros estábamos ocupados persiguiendo algo que promete pero no cumple, el glorioso evangelio es que mientras Saulo estaba ocupado persiguiendo, Jesús estaba ocupado persiguiéndolo a él. Y mientras tú corres y dices: quiero todo lo que el mundo me ofrece, Cristo te dice: yo tengo todo lo que estás buscando. Y acá es donde viene el giro, acá es donde viene el cambio. Saulo va en camino a Damasco persiguiendo, pero Cristo lo quebranta. ¿Cristo hace qué? Mira, yo no te voy a decir que este día es tu única oportunidad. Esa sería una mentira, yo no conozco el futuro. Pero sí te voy a decir algo que me decía mi papá. Mi papá tenía una frase y él decía: Benji, Dios te quebranta porque te quebranta, pero tú determinas cómo y cuándo. Así de duro que te hagas, así de duro será el golpe para quebrantarte. Entonces, a la medida que te endurezcas, va a venir el golpe para quebrantarte. No te estoy diciendo que hoy es el único día, pero sí te estoy diciendo: hoy puede ser el día. ¿Cuántos lo creen? Hoy puede ser el día. No tengo que pasar más procesos, no tengo que perder más, no tengo que estar hospitalizado, no tengo que estar en el suelo llorando, besando el piso para que se prenda el foco y entonces se entienda: estoy buscando en vano, estoy persiguiendo lo equivocado. Este día Cristo vino a Saulo y cuando Cristo lo tocó con su luz, Saulo se quebrantó, él cayó al suelo. Y cuando Saulo se quebrantó, encontró en Cristo todo lo que estaba buscando. ¿Qué te estoy diciendo? Deja de perseguir y corre al que te persigue. Deja de perseguir y corre al que te persigue. Deja de perseguir
promete pero no cumple, promete pero no cumple, promete pero no cumple. Una vez más y es suficiente, un poquito más y seré feliz. Promete pero no cumple. Pero Saulo entendió algo: ya no tengo que perseguir, voy a correr al que me perseguía a mí. Y luego, ¿sabes qué hizo Saulo? Por primera vez en su vida respiró, porque encontró la vida. Yo quiero saber si hay alguien aquí que ha estado persiguiendo pero está cansado de correr y dice: hoy dejo de perseguir y corro al que me persigue. Alguien que está listo para suspirar en su alma, alguien que está listo para experimentar la presencia de Dios. Yo quiero invitarte que te pongas de pie.